Bienvenidos a Radio TEA, un espacio donde hablamos de diversidad, inclusión y la vida desde diferentes perspectivas. Aquí escucharemos experiencias, descubriremos talentos y aprenderemos juntos sobre el autismo y otras formas de ver el mundo. Prepárate para historias, ideas y consejos que nos acercan más a entendernos y respetarnos mutuamente. ¡Comenzamos! Hoy nos acompaña Marta, madre de 2 hijos con autismo. Su historia nos invita a mirar el autismo no solo desde diagnósticos, sino desde la vida cotidiana, los desafíos silenciosos, los pequeños logros y la fuerza que nace en el amor. Para escucharla es una oportunidad para comprender, cuestionar y sentir. Gracias por estar aquí hoy, Marta. Bienvenida. Bueno, gracias a vosotros. Tengo 39 años, estoy divorciada, tengo 2 hijos que viven conmigo. Entre ellos se llevan 20 meses de diferencia. Actualmente tienen 6 y 7 años. Uno de ellos diagnóstico de TEA, de espectro autista, y TDAH, déficit de atención y hiperactividad. Y la pequeña con TEA, capacidad límite y también TDAH en estudio. Los niños son pues niños alegres, cariñosos, movidos y en apariencia como cualquier otro niño, pero con necesidades de apoyo en muchos aspectos de su vida y de su desarrollo. Marta, ¿cómo fueron los primeros pasos hasta llegar al diagnóstico de tus hijos? Bueno, pues desde que empezamos a ver aproximadamente sobre el año las primeras señales de que algo no iba bien hasta el diagnóstico, en mi caso pasaron aproximadamente 2 años. Esas primeras señales que empiezas a ver, pues en el caso de mi hijo mayor, pues retraso en el lenguaje, correr en círculos, alinear juguetes, no lo podíamos reconducir con nada, él es como decir que iba un poco a su bola. Corría sin parar, se escapaba sin parar, no tenía sensación de peligro, rabietas interminables, pues cosas, pequeñas cositas que todas juntas te hacen saltar una alarma de que algo no va bien aunque no sepas ponerle nombre. Y en el caso de mi hija pequeña, más o menos también al año, ni siquiera señalaba si quería algo, ni siquiera decía mamá, no tenía ni siquiera intención comunicativa casi de ningún tipo, estereotipias, pues cosas que te vuelve a saltar la misma alarma aunque creas, no puede estar pasando esto 2 veces. En el caso de Gemma, ¿te viste reflejada con Iván? En el caso de Gemma pensé que en un primer momento, aunque era consciente de que había cosas que no se podían imitar, pensé que estaba imitando conductas de su hermano mayor, que casi teníamos claro que algo ocurría. O sea, en el caso de Gemma te aferrabas a que era por imitación y no que hubiese un posible diagnóstico. Al principio más bien sí, pero a medida que pasan días y vas viendo más cosas, la alarma crece. Aunque te digan que no y que ya todo lo que ves es TEA, tú sabes que algo pasa. ¿Lo asociabas al TEA o quizás pensabas que podía tener otra cosa? En algún momento incluso verbalicé en público que tenía conductas de niños con autismo. ¿Qué fue lo más confuso o difícil en esos primeros meses? ¿Te hubiese gustado recibir alguna información que nadie te dio al principio? Bueno, a ver, información me dieron, pero te lo dan todo de golpe, ¿no? Yo una vez pasado mucho tiempo y todo esto, pues eso, hablándolo con la familia, hablándolo con amigos, hablándolo con, pues, casi con todo el que te rodea, porque al final es una preocupación que no se va nunca. Una vez que llegas al día en el que te dicen, pues mira, sí, estamos viendo que tu hijo tiene rasgos de TEA o estamos viendo que tu hijo necesita una evaluación en el equipo de orientación del colegio. Desde ese día, que por lo menos dices, vaya, alguien ha visto lo mismo que yo veo, ahí te empiezan a bombardear, ¿no? Pero a dar información todo de golpe y no es que no lo entiendas, es que necesitas un tiempo un poquito largo para procesarlo. Entonces, quizá no necesitamos más información. En mi caso, yo no puedo hablar por lo que recibieron los demás, pero en mi caso me explicaron muy claro que los niños tenían rasgos de TEA, que había que hacerles una evaluación, que necesitaría pasar por un diagnóstico, por unos apoyos y por un proceso muy largo. Lo único que necesitábamos pues era un poco de tiempo para asimilarlo y saber por dónde teníamos que funcionar, porque por mucho que te digan, ese día tu cabeza no funciona. ¿Cómo recuerdas el proceso del diagnóstico? En el sentido de, ¿recibiste ayuda por parte
del hospital o del equipo sanitario para acompañaros también a vosotros, no solo a vuestros hijos? No tengo especial recuerdo del ámbito sanitario. Sí que es verdad que desde el primer momento, en mi caso, que fue a la vez el diagnóstico de ambos, sí desde la guardería y desde el colegio se prestaron además siempre a que cualquier cosa y hasta el día de hoy, que cualquier cosa que necesitemos se lo hagamos saber. Siempre nos han informado de lo que hay, de lo que no hay, siempre han tenido una palabra de apoyo en momentos puntuales y casi siempre. Bueno, eso es positivo. Sí, no tengo nada más que agradecimiento para la gente que me he topado en el camino en general. ¿Qué recuerdas del proceso de las primeras señales hasta la confirmación del diagnóstico? Pues es que es un poco... no sé cómo decirte, era un poco duro. Yo era la que estaba con ellos 24 horas, yo tenía esa alarma, yo veía cosas que se las trasladabas a la familia, no lo creen, no lo entienden, o incluso aun creyéndoselo no lo entienden. No ven que pase algo más allá de lo que pasa en otros niños sin discapacidad o sin un diagnóstico. Entonces cuesta mucho a veces pelearte con el entorno y con la gente que tienes al lado porque no puede o no quiere ver. ¿Recibiste apoyos o recursos por parte de tu entorno o quizás fue un entorno más negacionista? Bueno, negacionista en un inicio porque aquí no pasaba nada, realmente. Yo era la que pasaba 24 horas con ellos, yo sabía, yo tenía esa alarma creciente de que si había una cosa que podía ser normal, otra cosa que podía ser normal, pero todo junto hacía que algo en mis hijos no fuera bien, que necesitaban algo que yo no les estaba dando. Los llevé al pediatra, sobre todo en principio al mayor. Le llevé al pediatra y me dijo que ya no veía nada preocupante, se achacaba todo al COVID. No salís de casa, solo te oye hablar a ti, cómo no va a llevar retrasado en el lenguaje, en el confinamiento tampoco se está viendo con gente, cómo va a querer socializar con los demás, un montón de... Bueno, pues siempre todo era justificable con otra cosa. Hombre, pues es que los demás niños tampoco comen cuando viene alguien a casa, los demás niños también preparan rabietas por ahí, no eres la única que corre detrás de sus hijos, es que tenéis muy poca paciencia para educar, entonces en un inicio no hubo apoyo de ningún tipo. ¿Te sentiste sola en ese momento? Sí, claro. Hasta que recibiste el diagnóstico. Hasta que alguien, lamentablemente, porque es que encima no es lo que quieres, pero hasta que alguien lamentablemente te dice, oye, pues considero que a tus hijos, a tu hijo o a tu hija en este caso hay que hacerle una evaluación porque veo rasgos de poder necesitar apoyos. Es un duelo muy grande y un alivio grandísimo. ¿Te llegaste a sentir incluso pesada insistiendo en que algo les pasaba? Sí. Sí, porque llegué a verbalizar que tenía conductas de TEA, que hacía cosas que entiendo que un crío sin una discapacidad puede tener algún tipo de conductas, pero no todas a la vez. Y era un machaque psicológico constante en el que yo veo cosas y los demás intentan hacerte un pequeño luz de gas. En el sentido de que quizás tú hasta sentías que estabas loca, de que tú veías cosas que el resto no y eso te hacía sentir a ti mal. Así es. Así es. Llegas a pensar que eres tú la que no está haciendo algo bien como madre. ¿Por qué todos los demás pueden educar a sus hijos y yo no consigo que el mío no entienda que no puede subirse a la vitrocerámica? En el caso de Gemma, me imagino, al ser los dos diagnósticos a la vez, me imagino que el de Iván hubiese sido algo más obvio porque tú has hecho más hincapié. ¿Con el de Gemma fue algo más fácil o al ser a la vez fue igual de difícil? Fue más largo y más luchado que el de Iván. El de Iván, en cuanto entró en el colegio, se le evaluó, me dieron el informe psicopedagógico, pasó por pediatría, ninguna duda, pasó por neuropediatría y por salud mental, ninguna duda. Diagnóstico en 4 meses. En el caso de Gemma, que empezamos a la misma vez, porque me dieron la noticia de ambos en la misma semana, en el caso de Gemma, aun empezando a la vez, en la consulta de psicología nos demoró el diagnóstico, aun cumpliendo todos los ítems casi típicos de un crío con autismo, nos demoró el diagnóstico más de un año.
¿Crees que ha influido? O sea, muchas veces se piensa que es una niña y por ello se le exige más o pasa más desapercibida. ¿Crees que el haber sido niña ha dificultado el proceso de diagnóstico? No sé si por haber sido niña, pero tiene una capacidad muy buena para imitar y para copiar actitudes. Entonces, quizá enmascara un poco mejor que su hermano las conductas típicas del TEA. Bueno, me estás hablando un poco de tus hijos y ahora mismo quiero que me cuentes un poquito sobre cómo es el día a día en vuestra casa, porque como comentas son los dos muy parecidos, tienen rasgos parecidos, pero no son del todo iguales. Los que les conocemos lo sabemos. ¿Qué rutinas o estrategias os ayudan u os han ayudado? En este caso te han ayudado. Pues normalmente llevar un horario militar. Llevamos las rutinas bastante estrictas. Es verdad que casi no por gusto, sino porque las circunstancias me obligan a que cuanto más estrictas sean las rutinas, mejor lo llevan ellos. Y luego todo pues casi con ayuda visual en casa. Sí podemos tener un calendario en el que se reflejen los cumpleaños, los días de vacaciones, o los días que hay que hacer algo especial, o que hay que hacer por la mañana y que hay que hacer por la tarde ese día, anticipaciones constantes para que sepan dónde van a estar y haciendo qué y con quién. Y aún así, pues entendemos que hay días que pasan cosas y que quien iba a ir a buscarles al colegio no puede, iba otra persona y a veces ya tenemos el lío montado. O que a veces el menú hay que cambiarlo porque pensábamos comer una cosa y no se puede, o que a veces vamos a salir a la calle y de repente llueve. Entonces, casi todo anticipado y explicado, sobre todo visualmente, pero hay veces que ni con eso conseguimos que entiendan que las circunstancias cambian y que hay que adaptarse. Esa sensibilidad hacia los cambios trae muchos problemas de conducta en casa. En mi casa sí. En mi casa el principal problema, bueno, aparte de otros, sobre todo es los cambios un poco repentinos. Incluso a veces anticipados, si saben que es algo que no les gusta o que no quieren hacer o que ese día por lo que sea no les apetece, también supone un problema. Pero el día que es algo de sorpresa y oye, hay un atasco en la autovía, no voy a llegar a tiempo y va otra persona a buscarles, pues quizá lo encuentren como la mejor de las sorpresas o el peor de los problemas. Vivís con esa incertidumbre constante de cómo van a reaccionar, de no poder quizás dejarlos muchas veces con otras personas por cómo pueden actuar, ¿verdad? Nunca podemos, en mi caso nunca puedo dejarles con una persona no es porque sea cualquier otra persona, es que no se van a quedar con nadie que no sea, en mi caso, yo o mi madre o mi hermano, o igual dos personas más. Yo no puedo pagar a una persona para que venga a quedarse con ellos porque los niños no van a querer. ¿Qué diferencias ves en cómo vive cada uno el día a día? Bueno, cada uno necesita sus apoyos, aún dentro del mismo diagnóstico, con necesidades diferentes. Quizá Gemma necesita más que se la reconduzca constantemente a una tarea que la lleve un poco de tiempo, porque tiende a dispersar la atención en cualquier cosa que la guste. Y quizás Iván necesita que estés más presente, que le recuerdes las cosas, que le anticipes y que seas menos flexible a cambios, por ejemplo. ¿Cuáles dirías que han sido los mayores retos que habéis encontrado como familia? Hemos encontrado de todo. Hemos encontrado problemas incluso para salir a la calle, porque no salgo sola con ellos. Casi de todo. ¿No sales porque no te atreves o porque no puedes con ellos dos? A ver, ya no es que me atreva o no me atreva. Cuando uno de ellos entra en crisis, normalmente también el otro somatiza y también acaban los dos. Entonces, hay veces que ya físicamente no se puede con ellos, esté donde esté. Entonces, o necesito ayuda para sujetar yo a uno y otra persona a otro, como mínimo. Ya no es que no me atreva, me ha acompañado un montón de gente hasta la puerta de casa porque no podía volver sola, o bueno, pues a veces gente de la calle que te echa una mano. ¿La gente en general, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, comprenden la situación que estás viviendo en estos momentos y que has estado viviendo y que vivirás, claro?
En general sí, en general sí. Eh, es verdad que la gente del entorno bueno, sobre todo de familia, amigos, compañeros de colegio, los vecinos del pueblo en el que vivimos, nos conoce todo el mundo y sí, en general siempre, si necesitas una mano, siempre hay quien te la eche y además ofrecidos. Es verdad que hay días en los que te encuentras con gente que solo viene a hacerte un comentario muy fuera de lugar, en vez de echarte una mano. Entiendo que esto le haya pasado a todo el mundo. Y bueno, y con gente muy atrevida que se cree que tiene las respuestas para todo y sabe decirte lo que hay que hacer, lo que no, y bueno, gente que Hace falta un poco más de empatía. hace falta un poquito de empatía. Sobre todo, igual entender que no sabemos lo que le pasa a todo el mundo, que no tenemos respuesta para todo y que a lo mejor esa persona está un poquito desbordada. ¿Cómo gestionas tú esos momentos en los que hay miradas de incomprensión o comentarios de incomprensión? Mal. Las miradas me importan menos, pero los comentarios hacia mis hijos escuchándolos ellos no los consiento. Entonces, es una situación muy estresante. Es un momento en el que tengo que sujetarles quizá para que no se hagan daño ellos, para que no nos lo hagan a los demás, bueno, para que intentamos volver a la situación previa a esa crisis de normalidad y que estemos tranquilos. Entonces hay veces que un comentario así no ayuda y llevarlo lo llevo mal, te deja dolida varios días. Y bueno, pues quizá si nos pusiéramos un poco en la piel de otro no nos atreveríamos a decirle eso si fueran los hijos de un hermano, de un primo o alguien que conocemos. Entonces no sé por qué hay gente tan atrevida por la calle que no tiene problema. Que se atreve a juzgar de esa manera. Así es. De hecho, estas situaciones se dan en situaciones cotidianas de la vida diaria, como simplemente llevarles al parque. ¿Te ha pasado alguna vez de llevarles al parque y recibir comentarios o miradas de otros padres sobre tus hijos? Sí, quizá en el parque el menor de los ámbitos, pero sí. Porque al final son niños y bueno, pues están jugando y si no hay un problema mayor es que alguna vez pasa, pues oye, se llevan los juguetes de otra persona, no lo quieren devolver, pues sí, a veces pasa. Pero sí, claro, en casi todos los ámbitos, o en un supermercado porque quieren salir y se ponen a gritar y la gente te mira como, joder, pues anda que educa esta mujer. Es lo que hay, a diario. En este sentido, ¿has visto algún avance, pequeño o grande, que recuerdes con especial cariño, que haga contrarrestar un poco estos sentimientos? Sí, claro. En mi casa se celebra todo. Entonces lo mismo celebramos que Gema un día dejó de levantarse sola de la cama y dijo, mamá, ven. Y lo mismo celebramos pues que podemos de vez en cuando, no siempre, acudir a cumpleaños de compañeros de colegio y que ellos también socialicen un poco y tengan sus amigos. Forjen esos vínculos. Efectivamente. ¿Qué terapias o intervenciones han sido claves para tus hijos? Hasta ahora todo lo que han recibido. Aquí en la asociación reciben logopedia, psicología y terapia ocupacional, los cuales cada uno en su ámbito les ha ido genial, porque en todo les he visto un desarrollo y unos logros estupendos. E incluso se quedan en respiro y están encantados de venir, de socializar, de jugar y de ir a la piscina. ¿Qué papel juega la asociación en vuestro camino? Bueno, pues lo que hablábamos, igual que son el apoyo fundamental que reciben mis hijos en sus terapias y en una parte de su socialización, también es un pilar muy importante para mí, porque aquí vengo, cuento lo que ocurre, nadie te mira raro, nadie te dice, ¡joder, eso no me ha pasado nunca! Porque eso aquí nos ha pasado a todos en mayor o menor medida. Y bueno, pues también es un pilar un poco de apoyo para mí, donde saber que se me entiende y que aquí tengo un apoyo si lo necesito en otro momento. Y también quizás de tranquilidad, desahogo y de comprensión. Totalmente. ¿Qué te gustaría que la sociedad entendiera mejor sobre la maternidad en el autismo? Pues que quizá no todos los días, pero que es extremadamente difícil. Que no es algo que
que fomentemos los padres, las madres en nuestros hijos, o sea, que no nos gusta que estas cosas pasen en público, que también nos gustaría poder participar de eventos sociales con ruido, con música, con gente, y a veces no podemos. Y que, bueno, pues que normalmente esperamos de los demás que nos entiendan un poco por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué nuestros hijos a veces se comportan como se comportan. Un poco de empatía. Que os entiendan como mínimo, eso es. ¿Sientes que te ha cambiado en algún aspecto? Ser madre te cambia muchos aspectos, pero ser madre con niños neurodivergentes... En todos. Yo no me conozco... De 10 años para acá, no me parezco en nada a la persona que nunca se planteó que esto la iba a tocar en la vida. Nos ha cambiado en todo. En todo. Si tuvieras que definir tu camino en una palabra, ¿cuál sería? Si te digo locura es locura, pero en mi caso entiendo superación. Aquí superamos cosas, avanzamos, conseguimos al ritmo que sea. No nos medimos con nadie, pero avanzamos. Superación, supongo. A otro paso y por otro camino, ¿verdad? Correcto. Para las familias que están empezando en este camino y quizás que se sienten perdidas, ¿qué consejo o mensaje te gustaría compartirles? Lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran, pues lo primero es, si tienes alguna duda de que hay algo en lo que tu hijo necesita apoyo, llévalo a donde lo tengas que llevar. Y lo segundo, por muy feas que sean las noticias y por muy oscuro que sea ese día o ese diagnóstico, no siempre va a ser el día como hoy. O sea, las cosas cambian, mejoran, hay cosas que no, hay cosas que se estancan, pero hay situaciones y hay cosas que se consiguen poco a poco, que no siempre el día va a ser igual de malo. Es un mensaje muy importante, sobre todo para las familias que están empezando, que no ven la claridad al fin del túnel, digamos, que todo es oscuro en ese momento y no ven el lado positivo quizás en ese momento. Bueno, Marta, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. La historia que hemos escuchado hoy nos recuerda que el autismo es tan diverso como las personas que lo viven y que detrás de cada diagnóstico hay una familia construyendo su propio camino, paso a paso. Agradecer profundamente a ti, Marta, por tu honestidad y por abrirnos tu mundo. Ojalá esta conversación nos sirva a todos para mirar con más empatía y menos prejuicios. Gracias, Marta. A vosotros.